Por norma general le adjudicamos el calificativo bueno a un personaje bien trabajado, alguien profundo con el que podemos identificarnos o empatizar, un sujeto con personalidad, motivaciones, sentimientos, fortalezas y debilidades. Un personaje que, aunque sabemos que no es real, conecta con nosotros al punto de sentirlo vivo. Eso es lo que entendemos como buen personaje, y es algo muy difícil de lograr. Sin embargo, existen algunos tips que te pueden servir a la hora de plasmar a los personajes de tu historia. Antes de comenzar les pido que me sigan en mis redes sociales, principalmente en Instagram, donde estoy mucho más activo compartiendo imágenes de humor negro que no tienen nada que ver con el canal y otras cosas que sí. Enlaces en la descripción. El trasfondo es una pieza fundamental de un personaje. Para determinar si está bien escrito debemos preguntarnos cómo es, por qué es así, cómo sería en otras circunstancias o cualquier otra pregunta que sirva para conocerlo. Todo buen escritor debe conocer cada aspecto de la vida de un personaje, incluso antes y después del tiempo en el que transcurre su historia. Y si logran plasmar eso en la audiencia, mucho mejor. Por dar un ejemplo estúpido pero que sirve para explicar mi punto, a mí no me resulta difícil saber que el idealista Edward Elric de Fullmetal Alchemist Brotherhood estaría en contra del aborto y que el realista prota de la versión 2003 se mostraría a favor. ¿Cómo lo sé? Por su forma de ver e interactuar con el mundo. Primero que nada debemos entender que los personajes planos no reflejan para nada el talento de un escritor. Una obra puede ser excelente pese a que el desarrollo de los personajes no sea muy bueno. Un ejemplo de ello es Death Note, una de las mejores series mangas anime en los últimos tiempos cuyos personajes, a excepción de los principales, dejan bastante que desear. Porque sí, Light y L son personajes carismáticos y cumplen muy bien su objetivo de polarizar a los espectadores entre los pro L y los pro Kira. No son malos personajes, y queda claro cuando la historia no es igual sin ellos, pero tampoco son buenos. El principal error de muchos autores al escribir a sus personajes es la deshumanización de los mismos, o sea que los escriben como objetos necesarios para su obra, pero se olvidan de plasmar en ellos rasgos humanos con los que podamos conectar. Y ese problema lo vemos en Death Note. Cuando Light usa el cuaderno por primera vez, es evidente que algo no está bien en él, pero aún está muy lejos de ser el enfermo que será. Nos lo muestran afectado por sus primeras víctimas, como si quisieran decirnos «Hey, miren, no es tan plano, tiene sentimientos». Sin embargo, se vuelve inverosímil cuando supera rápidamente su conflicto interno, porque lo que importa no es que empaticemos con Light, sino que cumpla su rol en la historia, ser el villano, convertirse en Kira. Sus creadores nos dieron a un buen protagonista, un personaje carismático, pero se olvidaron de lo más importante, sus motivaciones. ¿Por qué Light está tan empeñado en cumplir su objetivo? ¿Qué circunstancias de la vida lo llevaron a pensar como piensa y a hacer lo que hace? Y no, la icónica frase «Yo me convertiré en el dios de este nuevo mundo». No es una motivación, sino una meta. La motivación sería la razón por la cual Light desea convertirse en el dios de ese nuevo mundo que quiere construir. Y desgraciadamente no existe. No sabemos por qué quiere lo que quiere, solo que lo quiere. Y lo mismo ocurre con su rival y antagonista de la obra, L. Él se siente interesado en el caso Kira y quiere descubrir su identidad, pero ¿por qué está tan empeñado en llevarlo ante la justicia a una costa de su vida? Porque si, como dice, lo único que le interesa es saber la identidad del asesino por mera curiosidad, bien podría hacerlo sin arriesgar su vida, dejándole a la policía el trabajo de enjuiciarlo. Si con muchos otros casos anteriores hizo lo mismo, ¿qué tiene este de especial para entregarse completamente a él? Él no solo quiere saber quién es Kira, también quiere condenarlo, aunque no sabemos por qué. Si lo comparamos con un justiciero como Batman, por ejemplo, es mucho más sencillo ver el problema con él. Los lectores entendemos que Bruce no se va de la corrupta e insegura Gotham pese a tener los recursos para hacerlo porque está cansado de las injusticias que ocurren en su ciudad. El millonario no quiere que haya niños desafortunados como él, quiere darle esperanza a la gente, demostrarles que hay alguien impartiendo la justicia que merecen y que pueden vivir en paz. Eso es mejor que «Soy Batman porque el cómic se llama Batman». Los personajes planos eran muy comunes allá por el siglo XX. El público no demandaba sujetos profundos con los que pudieran identificarse, solo querían personajes genéricos, un protagonista buenísimo que hiciera lo correcto porque es el héroe, y un antagonista malísimo que hiciera daño porque es el villano. Pero antes de criticar debemos entender el contexto de la época.
El siglo pasado fue muy oscuro y trágico y de algún modo la ficción servía para trasladar a las personas a un mundo fantástico donde las definiciones de bueno y malo, justicia e injusticia no fueran tan difusas. Pero de los héroes y villanos hablaré en otro video. Lo que me interesa de ellos no es su rol como tales, sino la escritura arquetípica. Así llegamos a otro error que cometen los escritores: calificar a sus personajes en vez de describirlos. En otras palabras, sus autores los definen con adjetivos calificativos y no a través de detalles o referencias con las que nosotros podamos decir este personaje es bueno por esta razón y este otro es malo por esta otra. Vemos esto en Saint Seiya, que si bien es una obra que me gusta mucho, no puedo decir lo mismo de la mayoría de sus personajes pésimamente trabajados. ¿Por qué estás tan obsesionado ante el hecho de que eres un caballero de Atena? ¿Es todo lo que tienes en esta vida? Tomaré como ejemplo la antagonista principal de la saga de las 12 casas, ya que si bien Kurumada se encargó de darle trasfondo en los últimos Gaiden y ahora entendemos mejor las razones que justifican sus acciones, Saga aún está muy lejos de ser considerado un buen personaje. Para entender por qué debemos remontarnos al final de su cruzada con los Santos de Bronce, cuando Doko lo presenta de la siguiente manera. Saga no solo era fuerte, poseía además un corazón tan puro que parecía un dios reencarnado. Era alguien de incomparable generosidad, un hombre tremendamente justo que se ganó el aprecio de las muchedumbres, quienes lo consideraban una figura divina. El problema es que Kurumada nos dice con palabras cómo es Saga, cuando debería mostrarlo con acciones. Porque decir te amo no es lo mismo que demostrar amor. Y para el colmo, en el reciente episodio 0 comete el mismo error, haciendo imposible entender por qué genera esa percepción en las personas y, sobre todo, si podríamos pensar igual sobre él. Esto parece algo insignificante, pero teniendo en cuenta los dioses de mierda que hay en Saint Seiya, la cosa cambia. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Además, encerrar a tu hermano en una cárcel donde podría morir solamente porque dice cosas malas no es muy benevolente que digamos. Este tipo de escritura funciona muy bien para los niños, porque ellos generalmente entienden el mundo de forma dicotómica, ven todo en polos opuestos, bueno y malo, feliz y triste, lindo y feo, blanco y negro, etc. No son capaces de entender los grises ni mucho menos las distintas tonalidades de blanco y negro, metafóricamente hablando, claro, porque no son imbéciles. Usaré como ejemplo un fragmento del cuento de la Sirenita de Hans Christian Andersen. En medio del mar, en las más grandes profundidades, se extendía un reino mágico, el reino del pueblo del mar. Un lugar de extraordinaria belleza, rodeado por flores y plantas únicas y en el que se encontraba el castillo del rey del mar. Él y sus 6 hijas vivían felices en medio de tanta belleza. Ellas pasaban el día jugando y cuidando de sus flores en los majestuosos jardines de árboles azules y rojos. La más pequeña de ellas era la más especial. Su piel era blanca y suave, sus ojos grandes y azules, pero como el resto de las sirenas, tenía cola de pez. No obstante, si tu historia está enfocada a un público mayor, estos calificativos ya no sirven. Si un adolescente o un adulto normal, de esos que no se escandalizan porque a alguien le gusta una persona del mismo sexo porque entiende que todos tenemos gustos diferentes en todos los aspectos de la vida, por ejemplo, lee que en medio del mar había un reino de extraordinaria belleza, se preguntará ¿por qué ese reino poseía extraordinaria belleza? ¿Qué define lo que es bello y lo que no? Para algunos un reino lleno de flores es bello, pero para otros no. Lo mismo cuando lee la descripción de la protagonista. ¿Qué tan blanca y qué tan suave era su piel? ¿Qué tan grande y de qué tono de azul eran sus ojos? Y lo más importante, ¿cómo era su cola de pez? ¿Y de qué pez? Otra característica de un personaje mal escrito es la falta de propósito real en su obra, lo que por lo general viene acompañado de un pésimo o nulo desarrollo. Encontramos esto en la mayoría de los personajes femeninos de Naruto, de los cuales he hablado en otro video que les dejaré en las etiquetas de la esquina superior derecha. Cuando los protagonistas de la obra son presentados, diciéndonos solo lo que les gusta y les disgusta a cada uno, Kishi deja muy claro que las personalidades de los Goku y Vegeta de la salada están justificadas por sus experiencias de la vida, las cuales determinan sus objetivos. En otras palabras, Naruto y Sasuke son buenos personajes, por lo menos al principio, porque son sus acciones las que los describen. Tienen un propósito relevante en su obra y un trasfondo que justifica bien sus acciones. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de Sakura, quien es presentada literalmente como la chica.
A través de su poca relevancia en la obra y el hecho de que toda su vida se centra en la pija del emo, es obvio que su sexo es la única razón de su existencia, es decir, Kishi la creó para que haya una mujer en el grupo. Y por último tenemos al personaje mediocre, aquel que está tan mal escrito que hace ver a Yura de Capricornio como el personaje más profundo en la historia del anime. Mi único sueño tan solo es convertir mi puño en la espada más poderosa. Los mejores ejemplos son Meliodas y Elizabeth de Nanatsu no Taizai, quienes se aman porque sí, porque así lo demanda la trama. El propósito de Meliodas es derrotar al rey demonio junto a otros 6 pecadores porque así lo dijo un viejo y para poder coger de una vez por todas a Elizabeth, quien sirve de fanservice para que los otaku yakas puedan desplumar el ganso viendo a esta chica plana no tan plana. ¡Quiero apretarlos! ¡Mamá! Asimismo, las personalidades de ambos justifican esos momentos que pretenden ser graciosos y solo dan vergüenza ajena. Nakaba tiene menos amor propio que Kishimoto, no me jodan. Y bueno, si les gustó el video no se olviden de compartirlo, dejar un pulgar arriba, comentar y suscribirse. Adiós y nos estaremos viendo muy pronto.